Tu realidad inmortal, de Gary Renard. Resumen, primera parte. La mayoría de los estudiantes de espiritualidad pasan casi todo su tiempo en la fase de reunir información. Les anima la creencia de que cuanta más información espiritual pongan en su mente, más iluminados estarán. De modo que saltan de una cosa a la otra leyendo docenas de libros sobre diferentes asuntos espirituales. Ahora bien, no hay nada equivocado en adquirir información, ciertamente da a la gente un trasfondo necesario. El problema es que la acumulación de información acaba convirtiéndose en un falso ídolo, un ídolo que no les lleva a ninguna parte. Es un truco, el palo y la zanahoria. Por este motivo, lo verdaderamente importante no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Lo realmente importante en términos de acelerar tu desarrollo espiritual es la fase de aplicación. En algún momento el estudiante espiritual serio tiene que tomar lo que ha aprendido y aplicarlo a cada persona, situación o evento que tenga delante en cualquier momento dado. Esto es aplicable a todo. Pase lo que pase en tu vida, esa es la lección a la que el Espíritu Santo quiere que apliques las enseñanzas, y el gran instrumento de salvación del Espíritu Santo es el perdón. Pero, como sabes, no se trata del perdón anticuado de toda la vida. Se trata de algo completamente nuevo, es un nuevo paradigma. Solo mediante la aplicación disciplinada, el practicante puede entrar en la gloriosa fase de la experiencia. La experiencia es lo único que te hará feliz. Las palabras no lo conseguirán nunca. Los conceptos intelectuales, la teología, la especulación filosófica, olvídalo. Un curso de milagros explica que las palabras no son más que símbolos de símbolos, doblemente alejados de la realidad. Y si piensas en ello, ¿cómo podría hacerte feliz un símbolo de un símbolo? No. Lo único que te hará feliz es la experiencia de lo que realmente eres. Lo que te satisfará verdaderamente no es un símbolo de la realidad, sino una experiencia de la realidad. Esa experiencia viene como resultado de permitir que el Espíritu Santo entrene tu mente para pensar y ver a los demás como Él lo hace. Librada a sus propios medios, la mente no puede curarse. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. Hasta que entrenes la mente, las ruedas girarán en el aire, pero el vehículo no avanzará. En este mundo todos tienen miedo de algo, y por más que a la gente le cueste creerlo, porque para ellos es inconsciente, todos los miedos se remontan directamente en el nivel de la mente inconsciente al temor de Dios, que es producto de tu aparente separación de Él, y la culpabilidad inconsciente que es resultado de ello. La repetición no solo está bien, sino que es imprescindible. Nunca puedes oír demasiadas veces las ideas de la mente recta, y hace falta repetirlas para que se hundan en los profundos valles de tu mente inconsciente. La metafísica de una enseñanza como un curso de milagros puede ayudarte a tomar la decisión de aplicar lo que sabes, que es la parte más importante de la aplicación. Una vez que comprendes la verdad, lo duro es recordarla cuando las cosas se ponen feas. Si practicas el hábito de recordar la verdad en situaciones difíciles, aplicarla se convierte casi en tu segunda naturaleza. En realidad, solo hay uno de nosotros que cree estar aquí, y ese soy yo. En realidad no hay nadie más. No hay nadie ahí fuera. Solo parece ser así. Es un truco. La parte consciente de la mente mira hacia afuera y ve todo tipo de separación, diferentes cuerpos y formas. Pero eso es una ilusión. Y la parte inconsciente de la mente, que está casi toda escondida,
tal como la mayor parte de un iceberg está oculta bajo la superficie del agua, sabe que en realidad solo hay uno de nosotros. El tiempo, el espacio y las diferencias resultan no ser verdaderos a pesar de las apariencias. La razón por la que todo está conectado es que solo hay una ilusión, tal como solo hay un Dios. Pero Dios no tiene nada que ver con la ilusión. Esa fue una falsa suposición de la gente. Entonces la gente hizo un Dios a su imagen, que era como ellos creían ser. Pero, originalmente Dios nos hizo a su imagen, perfecto, inocente y uno. La unidad existente en la ilusión es una imitación de la verdadera unidad, porque el ego trata de imitar a Dios. Actualmente los físicos cuánticos están confirmando que tiempo y espacio solo son ilusiones. Pasado, presente y futuro ocurren simultáneamente. En realidad somos seres no locales teniendo una experiencia local. Puede parecer que tú estás ahí y yo estoy aquí, pero eso es mentira. El espacio solo es una idea de separación, como el tiempo. Dividimos el tiempo y el espacio para hacer que parecieran distintos intervalos de tiempo y distintos lugares. Pero en realidad eso es un montaje y todo es lo mismo, aunque parezca diferente, porque todo es una ilusión basada en el pensamiento de separación. Solo que los físicos aún no saben esta parte. Ellos solo saben que nuestra experiencia es una ilusión en comparación a cómo son las cosas cuando las miras más de cerca. Aún no tienen el cuadro completo, solo una parte de él. La ciencia y la espiritualidad aún no se han encontrado plenamente, pero se están acercando. Por ejemplo, ellos saben que si yo miro una estrella situada a 20.000 millones de años luz, hago que cambie instantáneamente a nivel subatómico. ¿Cómo es posible? Es posible porque la estrella no está a 20.000 millones de años luz en realidad. La estrella está en mi mente, o con más precisión es una proyección de mi mente. Yo la creé y ha salido de mí, no viene hacia mí, como piensa la mayoría de la gente, y ni siquiera es materia hasta que la miro o la toco. Es energía, que en realidad está hecha de pensamiento, y es por eso que la energía no se puede destruir, y la materia en realidad es otra forma de energía que retorna la energía y después se recicla. Jesús averiguó algo que la gente de nuestros días sigue sin entender, a pesar de todos estos avances en el conocimiento, incluyendo la psicología, y es lo siguiente. Si en realidad solo hay uno de nosotros aquí, y si la parte inconsciente de la mente sabe esto, ¿qué estamos haciendo cuando vamos por ahí juzgando y condenando a los demás? Lo que estamos haciendo es enviar un mensaje directamente a nuestra mente inconsciente de que merecemos ser juzgados y condenados. En realidad, lo que pensamos de los demás es un mensaje sobre nosotros mismos que enviamos a nuestro ser. De modo que Jesús decidió que si solo hay uno de nosotros que cree estar aquí, y si la mente inconsciente lo sabe, Él pasaría por la vida viendo a todos como realmente son, que es perfecto espíritu, en lugar de verles como cuerpos, que representan la falsa idea de la separación. Él vería que todos eran Cristo, puro e inocente. Él pensaría en ellos como verdaderamente son, inmortales, invulnerables, algo que ni siquiera puede ser tocado por este mundo. Así la clave de la iluminación reside en un secreto que muy poca gente ha conocido, pero que Jesús conocía bien. El modo en que te experimentas y lo que sientes con respecto a ti mismo no viene determinado por cómo te miran los demás ni por lo que piensan de ti. El modo en que te experimentas y lo que sientes con respecto a ti mismo en realidad viene determinado por cómo les contemplas y por lo que tú piensas de ellos. En último término, esto determina tu identidad. Te identificarás a ti mismo como un cuerpo o como perfecto espíritu
como un ser dividido o completo, dependiendo de cómo veas a los demás. Y cuando entiendas esto, creo que querrás tener mucho cuidado con lo que piensas de los demás. Cada vez que Jesús perdonaba, en realidad se estaba uniendo consigo mismo. En realidad estaba pasando de una experiencia de separación a otra de unidad. Y la palabra santo viene de la palabra total o completo. Por lo tanto, os digo que si uno está completo, estará lleno de luz, pero si uno está dividido, estará lleno de oscuridad. De modo que no puedes tenerlo de las dos maneras. No puedes estar un poco completo y ser un poco total. Tu lealtad debe ser indivisa, puesto que de otro modo estás dividido. Por más que parezcan complicarse las cosas, siempre hay únicamente dos opciones. Una es optar por la plenitud o santidad, que es una y perfecta. Por eso la antigua oración decía: el Señor nuestro Dios es uno. La otra opción es elegir algo que no es perfecta unidad y por tanto es división. No hay manera de evitarlo. De modo que Jesús perdonó al mundo completamente. Su amor y su perdón fueron totales y omniabarcantes. Él sabía que si perdonas al mundo parcialmente, serás perdonado parcialmente, lo que equivale a permanecer dividido. Pero si perdonas al mundo completamente, serás completamente perdonado.